Listo, claro que sí. Venga, entonces, puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, Yo creo señor. que sí está Sí, sí, listo. sí. Yo ya acá lo tengo. Eh, Dame un segundo. Sí, dame un segundo. Voy a... Es que siempre me dejo toda la pantalla porque si no me enredo. Listo. Bueno, pues, bueno, Álvaro, muchísimas gracias a ti y a Contil por la invitación. Realmente, pues es un espacio que, pues, me alegra mucho estar acá porque, pues, como te decías, aprovechar, empezar a hablar un poquito más del tema. Pues, este ya lo habíamos presentado previamente en otros congresos y, pues, particularmente este es el primer capítulo de la tesis que estamos haciendo con el profe Enrique y la profe Juliana, que es sobre técnicas de valoración para criptoactivos. Este capítulo también lo trabajamos con el profesor Roberto Casarín, que él es el editor de la revista Innovation Statistics. Él es profesor de tiempo completo en la Universidad de Ca' Foscari en Venecia, y el doctorado en economía. Con él estuve básicamente 6 meses trabajando todo lo que fue la parte metodológica y el modelo. Pues previamente con el profe Enrique él ya me había enseñado todos los temas bayesianos, o sea, básicamente todo lo que yo he aprendido de estadística bayesiana es por todo lo que me enseñó el profe Enrique. Ya más adelante él lo que hizo fue decir, listo, pues vamos a empezar a desarrollar un modelo interesante pues para este mercado que tiene sus particularidades para entenderlo un poco mejor. Y ahí fue cuando hablamos con el profe Roberto Casarín, que él es, pues como les decía, bayesiano, pero sobre todo ha trabajado mucho temas de modelos no paramétricos, que fue lo primero que nos dijo que cuando llegamos allá, entonces vamos a hacer un modelo no paramétrico que nos ayude a explicar un poquito cómo es este tema. Entonces, pues ahora sí, iniciando. Este capítulo es la estructura del mercado de los criptoactivos, una aproximación no bayesiana. Y pues, ay, dame un segundo. La idea de esta presentación es contarles efectivamente cómo se pensó este mercado, cómo se analizó este mercado desde una perspectiva financiera, entendiéndolo desde la valoración de activos, todo el tema de pricing, o sea, si realmente existe un valor en estos mercados. Y si lo existe, entonces, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué podemos entender nosotros realmente por un precio dentro de un criptoactivo? Y si de verdad, y si de verdad existe, entonces, si podemos usar los modelos financieros actuales o sí, de la teoría financiera para empezar a entender un poco más las dinámicas dentro de ese precio. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar un poquito en el problema general. Vamos a hablar un poquito exactamente de por qué, en el background. Luego nos vamos derecho, si quieren, entonces también a la metodología, que de pronto es algo que ustedes quieren ver también. Les hablaré un poco de los resultados y las conclusiones y lo que nosotros creemos o consideramos que es pertinente o lo que se puede interpretar realmente de este primer capítulo que estamos desarrollando. Bueno, realmente el problema central es si existe una estructura en este mercado que permita la formación de precios. Y si existe, cuál es y cómo lo podemos conceptualizar cuando nosotros entendemos de entrada que estos activos no tienen una cosa que nosotros denominamos en finanzas como valor fundamental. Para eso, pues lo primero que necesitamos entender es cómo podemos interpretar este mercado cuando realmente no hay flujo de caja o alguna ancla intrínseca que me permite ese valor. ¿Cuáles son esos modelos financieros realmente que me pueden ayudar a capturar esas dinámicas en términos de sesgo y volatilidad, que es hacia allá, hacia donde tiende realmente este estudio? Y dado eso, pues nosotros empezamos a medir o a determinar algunos parámetros de riesgo que nos ayuden a mirar a ver si hay algunos patrones estables, porque lo que todos sabemos, o sea, esto sí es claro para todos, es que este mercado es altamente especulativo. Entonces, dentro de toda esa especulación queremos saber qué existe, o sea, y qué se puede definir y si hay algo que yo pueda realmente empezar a denominar como un patrón que me permita encontrar un precio. ¿Listo? Y a partir de eso, pues hay muchísimos criptoactivos, hay más de 2000 ya hoy en día, pero realmente son más o menos como 150, un poquito menos, los que realmente se mueven dentro de este mercado. Y basados en esos, que es ya es cuando entramos un poquito en la metodología, es, ¿será que los podemos segmentar? Y si es así, entonces, ¿cómo sería ese proceso de segmentación? O sea,
qué tipo de metodología o qué proceso es el que vamos a usar, que fue el que empleamos aquí directamente. Entonces, estas son como las preguntas que intentamos responder para este capítulo. Entonces, antes de entrar, digámoslo así, como tal en el mercado de criptoactivos, vamos a tratar de hacer un paralelismo con el mercado financiero. ¿Por qué? Porque se piensa en principio que estos se comportan o como un activo del mercado financiero, pueden ser acciones o pueden ser incluso monedas o cualquier otra cosa, pero el punto es que cuando una persona del común, un inversionista de retail, quiere meterse en este mercado, pues lo que está pensando es cómo va a ser la valorización, más allá de si existe un valor fundamental, más allá de cuál es el proceso productivo de estos activos. Sí, cuando una persona está pensando entrar en este mercado, lo único que está viendo son como variaciones o crecimientos en el precio, ¿sí? Y básicamente entra como cualquier persona que incluso entraría dentro del mercado financiero, o sea, con poquita información y tratando de generar algo de rentabilidad, ¿cierto? Sin embargo, la diferencia de entrar en este mercado de los criptoactivos y entrar en el mercado financiero, pues obviamente implica unos niveles de riesgo que nosotros estamos asumiendo y que si somos inversionistas de retail y realmente no conocemos nada de los mercados, pues obviamente los ignoramos y eso implica pues que puede obviamente generar unas pérdidas grandísimas, ¿no? Entonces, ¿el tema cuál es? Eh, Antes de empezar a analizar cualquier mercado, primero tenemos que, o invertir en cualquier mercado, deberíamos empezar de pronto a definir cuál es su estructura, ¿cierto? Y por eso nos basamos en el paper de Merton y Body en el 2004, que él establece básicamente una regla clara, y es, si yo quiero analizar o entender el valor de un precio, el precio de un activo, lo primero que necesito tener claro es cuál es el tipo de mercado en el cual me estoy metiendo, o sea, cuál es la estructura real, ¿sí? A partir de ahí, necesitamos entender cuáles son las dinámicas comportamentales de los inversionistas. Y en este caso, vamos a dividirlos en dos principalmente, grandes y pequeños inversionistas. ¿Por qué? Porque básicamente entre los grandes se encuentran aquellos que pueden hacer procesos de arbitraje, pero también sobre todo los que se encuentran entre los inversionistas institucionales que tienen información, que tienen mayores habilidades para entrar en cualquier mercado y que además usan esa información ¿para qué? Para generar rentabilidad. Y por último, tenemos a inversionistas no informados, que son los pequeños inversionistas. O sea, yo diría nosotros, digámoslo así, que lo que hacemos es que tenemos un poquito de conocimiento del mercado, podemos tener algún conocimiento de las acciones, pero sobre todo, pues, o sea, no tenemos las mismas capacidades en cuanto al acceso a la información y las mismas habilidades para interpretarla. Entonces, a veces ganamos en el mercado, pero también perdemos. Y generalmente perdemos mucho con respecto a los institucionales, por lo menos en el largo plazo. Entonces, pues para, digamos, aterrizar un poquito más el ejemplo, se los voy a poner así. Imagínense que ustedes entran a un bar, ¿sí? Y en ese bar se juega tiro al blanco. Eh, Esto lo que podemos ver es un jueguito de tiro al blanco en donde tenemos una estructura completamente definida, las reglas son claras, sabemos que si le damos al centro genero más ganancias y entre más me aleje del centro, pues obviamente no gano tanto en comparación contra los otros jugadores. Y aquí tenemos tres tipos de jugadores. Inversionistas institucionales, que básicamente son los punticos rojos. Ellos entienden muy bien cómo es este mercado, ellos saben cuáles son los dardos, los mejores dardos, ¿cierto? Y por lo general siempre son capaces de estar muy cerca a ese valor fundamental, ¿sí? No necesariamente impactan el valor fundamental, pero al conocer muy bien el mercado en comparación de los demás inversionistas, pues sus ganancias en general son mucho mejores que las de cualquier otro inversionista. Tenemos por otro lado los inversionistas utilitarios, aquellas personas que de pronto hacen procesos de arbitraje o usan incluso métodos estadísticos para tratar también de generar ganancias dentro de este mercado. ¿Qué pasa? Ellos no tienen las mismas habilidades de pronto en cuanto a interpretar información que los inversionistas institucionales, pero sobre todo no tienen el mismo acceso a la información. No obstante, pues tienen unas muy buenas capacidades para generar ganancias, conocen este mercado y como las reglas son las mismas para todos y el estándar está bien definido, bajo esos estándares y bajo esas reglas, pues ellos son capaces de generar cierto tipo de ganancias que se alejan un poquito de lo que generan, de lo que podrían generar normalmente un inversionista institucional. Y finalmente, tenemos los que definimos los non-profit investors o inversionistas de retail o inversionistas que generan ruido. ¿Y estos quiénes son? Son aquellas personas que entran al mercado sin mayor información de él, intentan hacer algún tipo de rentabilidad, pero pues claramente sus capacidades en cuanto a la obtención de información y a sus habilidades para interpretarla no es la misma.
Entonces, obviamente ellos ganan, ellos pierden, pero pues en general su proceso, digámoslo así, su performance dentro del mercado financiero no va a ser el mismo que el de estas personas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero definir? Es que cuando nosotros entramos a cualquier tipo de mercado financiero, por lo general tenemos una cosa clara y es que hay una estructura definida, es estandarizado. ¿Sí? Puede que esté regulado, algunos de pronto están más regulados que otros, otros de pronto tienen algunos tipos de activos que pueden variar en algunos casos o lo que sea, pero pues en general la estructura es homogénea y es la misma para todos, ¿sí? Y todos competimos bajo las mismas condiciones. Y sobre todo, pues lo más importante es que por lo general los mayores actores son los inversionistas institucionales, no los inversionistas de retail. Eso es algo supremamente importante porque pues es algo que ya veremos más adelante que de pronto podría no llegar a suceder en el mercado de las criptomonedas. Entonces, dado eso, si nos vamos al siguiente mercado, que es el de las criptomonedas, que es el que estamos mirando hoy acá, lo que podemos observar es que tenemos un mercado completamente heterogéneo. Y cuando nos referimos a un mercado completamente heterogéneo, es que existen muchísimas instituciones que son diferentes, que están básicamente definidas por su desarrollo tecnológico, que crean sus propias reglas y eso dificulta generar, digamos, un proceso estandarizado dentro de este mercado en cuanto a la formación del precio. ¿Por qué? Porque si yo quiero invertir en Bitcoin, en Ethereum o en cualquier otra criptomoneda, cada una de ellas tiene su proceso de desarrollo de minería, cada una tiene su proceso de desarrollo económico o financiero particular, y eso lo que hace pues simplemente es generar diferentes escenarios, pero pues todas intentan integrar dentro de un mismo mercado. ¿Y eso qué genera? Que pues yo estoy intentando jugar a lo mismo que en el mercado financiero, solo que pues como las reglas son diferentes dependiendo del activo, pues para mí realmente no es claro a dónde me estoy moviendo o cómo me estoy moviendo, ¿sí? Y cómo realmente estoy generando ganancias. Por otra parte, acá los inversionistas son muy variados, pero sobre todo se necesitan muchísimos inversionistas de retail en comparación de grandes inversionistas. Y acá yo ya no voy a nombrar inversionistas institucionales porque no necesariamente son inversionistas institucionales, sino grandes inversionistas. Porque como no tenemos un valor fundamental, ¿sí? El ancla de este mercado reside en la interacción entre los inversionistas. ¿Y qué significa eso? Que los grandes inversionistas necesitan a los pequeños inversionistas para formar el precio. Si no hay una interacción constante entre estos dos tipos de inversionistas, no vamos a tener un precio observable o un precio de mercado, que es lo que nosotros vemos usualmente cuando nos metemos a ver el precio del Bitcoin o el Ethereum. Entonces, eso cambia completamente la forma en la que nosotros queremos generar la valoración de este mercado porque nos concentramos más en un precio de mercado como tal y no tanto en un valor fundamental, ¿sí? Y sabemos que el ancla de este mercado, que es la interacción entre los inversionistas, inclusive va a producir desarrollos de volatilidad o dinámicas de volatilidad y de sesgo, que son las que nosotros ahora sí entendemos que vale la pena analizar para comprender si en algún momento este mercado o de alguna manera el precio de alguno de estos activos va a llegar a converger o se va a llegar a formar realmente, o si simplemente esto es un proceso de oferta y demanda en donde los inversionistas grandes tienen que mantener de alguna manera la dinámica para que los inversionistas pequeños entren constantemente a este mercado y generen esos movimientos que se necesitan para lograr las utilidades. ¿Por qué se necesita eso? Porque, pues, digamos, trayendo un poco lo que decía Stiglitz y Grossman, el mercado financiero básicamente es un equilibrio entre el desequilibrio. ¿Qué significa eso? Que los grandes inversionistas necesitan, o sea, tienen mucha información, ¿sí? Pero si solamente ellos se quedan con la información y no aparece ningún otro tipo de inversionista, pues la utilidad o el rendimiento de esa información va a ser muy pequeña. Entonces ellos de alguna manera tienen que diseminar esa información en el mercado para atraer pequeños inversionistas y que realmente esas utilidades se puedan incrementar a partir de todo ese ruido que se genera por la interacción de los pequeños inversionistas. Sin eso, pues obviamente las utilidades de estos grandes van a ser muy pequeñas. Si lo traemos a este mercado, ¿qué pasa? Acá conocemos unos grandes inversionistas que son conocidos como las famosas ballenas. ¿Esas ballenas qué hacen? Necesitan mandar señales al mercado y lo hacen a través de grandes movimientos en los precios, mostrando grandes incrementos o grandes variaciones en los precios. Eso lo que hace es atraer a los pequeños inversionistas porque pues ven como una oportunidad de alguna forma de generar ganancias.
esas señales que se envían producen obviamente mayores movimientos. Sin estos movimientos o sin esta interacción entre grandes y pequeños, pues no va a haber en ningún momento formación y ni siquiera se va a poder lograr de alguna manera una tendencia en el corto plazo, ¿sí? Para generar una utilidad real para estos grandes inversionistas. Entonces, acá lo que vemos es una necesidad, ¿sí? O una dependencia, mejor, entre grandes y pequeños inversionistas que se hace necesaria en ausencia de un valor fundamental. ¿Sí? Es decir, como por ejemplo podemos ver acá, digámoslo así, de alguna manera no hay forma de llegar a un punto, ¿sí? No sabemos realmente a dónde le tenemos que apuntar, sino que lo que hacen estos grandes inversionistas es de alguna manera como tratar de enviar información para que esto, entre más pequeños inversionistas hayan, mucho mejor porque significa que el precio va a variar mucho, va a cambiar mucho y la utilidad al final, sobre todo para estos grandes, va a ser mucho más alta. Entonces, ya definiendo eso, nosotros dijimos, bueno, efectivamente existe una forma de pronto con un ancla ya definida, que son las interacciones entre los inversionistas, ya podemos empezar a evaluar, digamos, este mercado a través de un modelo financiero, ¿sí? Y el modelo financiero, pues, más relevante y que más nos sirve en este caso, obviamente, es el CAPM, ¿sí? El CAPM, obviamente, en principio necesita un valor fundamental cuando estamos hablando de un activo financiero, pero ya definiéndolo dentro del espectro del precio de un criptoactivo, nosotros sabemos que el ancla, que es la interacción entre los inversionistas, pues ya la podemos medir a través del índice de mercado, ¿cierto? Y lo que nos va a medir este riesgo sistemático es ¿qué? Esa interacción realmente que están tratando de producir estos grandes inversionistas para tratar de traer personas al mercado. Y esto entonces, ¿con qué lo relacionamos? Si dejamos solamente esto, pues estaríamos hablando solo de precio, pero realmente necesitamos incluir un poco más cómo son esas dinámicas entre los grandes y los pequeños inversionistas. Y por eso entramos aquí a trabajar con la volatilidad. Y en la volatilidad, pues básicamente usamos un modelo Garch 1.1. ¿Para qué? Para entender si existe una forma de generarse formación de precios en algún momento del tiempo a través de la volatilidad de largo plazo. Queremos saber o entender también un poco qué tanto afectan los choques momentáneos, es decir, las noticias y todo eso a estos precios. Y sobre todo queremos entender es si existe un proceso de volatilidad persistente, que es básicamente ese ruido creado por los inversionistas de retail. Entonces, uniendo estos dos modelos y teniendo ya todas estas medidas de riesgo, entonces ya tenemos unos parámetros que nos van a ayudar a entender un poquito cómo es la dinámica de estos inversionistas y cuál es su aporte, digámoslo así, a la formación de precios. Acá no estamos diciendo en ningún momento que la volatilidad genera el precio, lo que estamos diciendo es que la volatilidad es un resultado de la formación del precio y lo que estamos haciendo es, por ejemplo, acá es entender cómo fue ese proceso o esa dinámica entre los grandes y pequeños inversionistas para desarrollar o generar ese precio. Entonces, ya teníamos o definimos de alguna forma nuestro modelo financiero. Ahora la pregunta era, ¿cómo lo vamos a estimar? Y Una sí, pregunta, perdón, Andrés, una pregunta. ¿Pero sí, qué señor. es CMR? Ah, perdóname, discúlpame. Uy, gracias. CMR es el índice de mercado que nosotros usamos de Binance. El CMR recoge las 10 criptomonedas más relevantes que se negocian particularmente en Binance, en donde están incluidos el Bitcoin, el Ethereum, Solana, el XRP, el BNB, por supuesto, y ellas son las que básicamente me marcan la pauta del índice de mercado, así como lo haría, por ejemplo, un Dow Jones o un Standard Poor's en el mercado financiero. Ya, bien, ¿Sí? gracias. No, gracias a ti, qué pena. Creo que incluso se me olvidó ponerlo acá. Entonces, claro, ya tenemos definido eso. Ahora la pregunta es cómo estimamos todo esto. ¿Sí? Y hay un tema muy importante y es, pues nosotros no tenemos conocimiento de este mercado, o sea, no sabemos realmente cómo funcionaba. Y si queremos, y a partir de eso, entonces, no tendríamos como, de alguna forma, cómo decir cómo deberían comportarse estos parámetros, ¿sí? No ha habido nunca una forma de decir es que la volatilidad se comporta de esta forma, o este índice debería tener estos valores, o cualquier cosa, o lo que sea. Entonces, por eso nos fuimos por todo el tema, pues, bayesiano. ¿Por qué? Porque el tema bayesiano básicamente nos permitía atrapar toda esa incertidumbre que nosotros no conocemos
y encapsularla en unos parámetros que nos permitirán entender realmente cómo se comporta esta volatilidad. Y sobre todo, estructurar o segmentar este mercado eh, a partir de los parámetros de riesgo que les acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces, ¿el tema cuál era? Nos tocaba estimar el GARCH y el CAPM. Los parámetros del GARCH y el CAPM, que eran estos cinco. El gamma, mu, omega, alfa y beta, nos toca estimar esos cinco parámetros y a partir de esos cinco parámetros, estimarlos por cada activo, nos tocaba segmentar todos esos activos, porque los vamos a segmentar es por sus medidas de riesgo, incluyendo la rentabilidad acá, pero pues más que todo sobre sus medidas de riesgo. Entonces íbamos a segmentar todos esos activos por sus medidas de riesgo y lo que nos iban a decir estos activos que era básicamente cómo esta interacción entre estos parámetros y estos parámetros agrupaban cada uno de los criptoactivos dentro de este mercado. Y así de alguna forma íbamos a hallar la estructura del mercado de los criptoactivos. Para eso, entonces, pues como les venía diciendo, entonces íbamos a usar métodos bayesianos para estimar esos parámetros, pero sobre todo para el proceso de segmentación. Como vuelvo y les digo, no conocíamos absolutamente nada y la segmentación tendría que pasar por, en principio, en métodos tradicionales, por conocer de alguna manera cuántos grupos podrían haber. Pues decidimos obviamente usar el modelo no paramétrico porque asumimos que realmente hay infinitos grupos, ¿sí? Hay n grupos, nosotros no sabemos cuántos van a haber. El mismo modelo nos va a ir orientando en cuántos grupos se van a ir formando a partir de los parámetros de riesgo. Entonces, una vez estimados estos parámetros del CAPM y del GARCH, se pasó entonces a hacer este proceso de segmentación, que es un proceso jerárquico que es relativamente sencillo en la medida en que, pues, una vez que yo estimo los parámetros tanto del gas como del CAPM, vuelvo a hacer un proceso de estimación para encontrar esos nuevos titas que son mis parámetros mu, gamma, omega, alfa y beta. Y lo que hago es empezar a separar de manera conjunta, ¿sí? Los activos de acuerdo a la relación conjunta que tienen ellos en cuanto a los parámetros. Entonces, para esto, pues teníamos que definir unos hiperparámetros que eran nuestros tita star, y estos tita star básicamente estaban definidos por distribuciones normales, tanto para mu y para gamma, y una distribución gamma para omega, pues para evitar, digamos, valores negativos, y alfa y beta los estimamos de manera conjunta a través de una distribución Dirichlet. Esto para el proceso de segmentación. Cuando hacíamos eso y estimamos esos nuevos titas, el modelo lo que hace es un proceso de segmentación o de clasificación en donde tomando esta, que es nuestra likelihood, dentro del modelo bayesiano, él empezaba a separar o agrupar básicamente los activos dependiendo de la relación conjunta que existiera entre estos parámetros. Y acá también tengo que decir una cosa, o sea, si yo hago el proceso de segmentación de manera conjunta, cuando haga el análisis de los clústeres, realmente no lo debería hacer de manera individual. Es decir, la idea no es decir, ok, este grupo tiene qué tipo de beta tiene, o este grupo qué tipo de alfa tiene, o este grupo qué tipo de omega tiene. Si intento hacer eso, realmente no voy a encontrar resultados y ahorita se los voy a mostrar como tal en las gráficas. El análisis realmente nos toca hacerlo de manera conjunta, o sea, porque pues el proceso de segmentación se hace de manera conjunta y usando absolutamente todos los parámetros de cada uno de los criptoactivos. Entonces, eso empezó de esta forma. Hacemos el clúster no paramétrico, usamos una metodología que se llama el Stick Breaking Process, en donde lo que hacemos es empezar a romper básicamente los grupitos, ¿cierto? Y ellos luego, a partir de niveles de probabilidad, van mirando con qué probabilidad entra un grupo, con qué probabilidad entra otro grupo, y vamos iterando eso 10.000 veces o 5.000 veces o 20.000 veces hasta que empieza a converger, digamos, el tipo de grupo en el que se encuentra cada criptoactivo. Este proceso, pues obviamente lo que hace es ir primero definiendo, o sea, cojo todos los activos y los reviso todos. Y luego lo que hace es decir, ok, este activo es diferente a todos los demás y lo voy a dejar en un grupito. Luego va haciendo el siguiente y luego va cogiendo el siguiente activo y lo compara con el grupo que ya está. Y si pertenece a ese grupo, pues lo mete con el otro activo que ya teníamos definido. Y si no, pues lo pone en otro grupo. Y así sucesivamente lo va haciendo con cada uno de los criptoactivos. Y así va formando cada uno de los clusters. Para hacer eso, pues obviamente teníamos que tener unas prior en cuanto a la selección de grupos. Y esas priors pues las definimos de manera uniforme, porque sobre todo entre alfa y beta, porque pues realmente no conocíamos
o sea, la dinámica de la volatilidad. Y una vez estimado eso, pues obviamente ya ella lo que hacía era pues simplemente determinar en qué tipo de grupo lo iba a hacer. Entonces aquí tenemos la likelihood que les había presentado anteriormente. Aquí hacemos todo el desarrollo, tita star y tita, y estos tres parámetros que nosotros desarrollamos dependen pues básicamente de esa likelihood y esas prior que les acabo de mostrar. Lo que hacíamos era muestrear tita, dado y dado tita star, que eran los parámetros que ya teníamos. Volvíamos a muestrear estas funciones auxiliares, dado los nuevos parámetros, y una vez haciendo ese muestreo, se iban reagrupando cada uno de los activos. Entonces, ahorita les muestro de pronto un código en R como para que nos hagamos una idea de cómo fue todo este proceso y para que quede un poquito más claro del proceso de segmentación. Entonces, antes de llegar a este proceso que tenía que pasar, teníamos que estimar tanto el GARCH como el CAPM. Entonces, el primer bloque, pues obviamente fue estimar el GARCH usando pues la likelihood para el GARCH, o sea, estimando omega, alfa y beta. Y una vez estimamos la volatilidad, esto tenía que entrar dentro del CAPM, ¿sí? A través de un error y con el CAPM. Entonces, obviamente estimábamos y usando el índice, estimábamos estimábamos el siguiente parámetro que era gamma. Entonces, haciendo ese proceso con esos titas, volvíamos y pues lo que les decía previamente, estimábamos obviamente todos los titas aquí de cada uno de los parámetros y empezamos a segmentar. Listo. Una vez desarrollado eso, pues ya empezamos a hacer los grupos. Entonces, ¿cómo se hizo todo ese proceso? Usamos 138 criptoactivos, todos de Binance, de los cuales teníamos 57 monedas, 81 tokens. Cuando nos referimos a tokens, son una especie de criptoactivos que se generan dentro de algunas tecnologías de estas criptomonedas. Les voy a poner un ejemplo. El Bitcoin solamente sirve como moneda, no hace nada más. O sea, la tecnología no permite que se pueda desarrollar ningún otro tipo de proceso. Pero, por ejemplo, si estamos trabajando con Ethereum, en Ethereum no solamente existe la moneda Ethereum, sino que además esa tecnología permite que yo pueda generar activos y pueda generar de alguna manera una economía dentro de esa área. ¿Y eso qué permite? Nos permite crear tokens como por ejemplo los famosos tokens descentralizados, en donde empresas dentro del ambiente de Ethereum emiten tokens como si fueran como activos dentro de ese mismo mercado, ¿sí? Dentro de ETH, dentro del Ethereum. Y esto que permite, pues incluso permite que muchas empresas a través de Ethereum pues puedan, o pues iniciativas, no sé si decirles empresas, muchas iniciativas de esas simplemente puedan entrar a negociar cualquier tipo de criptomoneda, de criptoactivo, como sea que le quieran llamar, dentro de una plataforma ya muy definida que es Ethereum. Además de Ethereum, pues Ethereum no es la única que permite eso, también está Tron, también está Litecoin, ¿sí? Y pues simplemente lo que quiero decir acá es que tenemos es un mercado completamente variado, con diferentes activos, con diferentes funcionalidades, con diferentes utilidades, pero que todas básicamente se negocian dentro de un mismo mercado. Y esto es lo que de alguna manera complejiza un poquito más la valoración de estos activos. Entonces, hay muchos estudios lo que hacen, es decir, yo solamente me quiero ir con criptomonedas, o yo solamente quiero trabajar temas en DeFi, o yo solamente quiero trabajar temas en NFTs. Pues para nosotros realmente no nos pareció, o sea, nos pareció más bien que teníamos que incluir absolutamente todos los activos, porque pues al final de cuentas todos se terminan negociando en las mismas plataformas. Y independientemente de cómo lo quieras negociar, o sea, siempre se encuentra todo exactamente en el mismo mercado, a diferencia, digamos, del mercado financiero, en donde pues tú tienes un lado para commodities generalmente, o acciones, o incluso renta fija, ¿no? Que hay unas pequeñas diferencias que pues son palpables, ¿no? En cuanto a los mercados. Aquí particularmente es como que todo se mezcla en un solo mercado, independientemente del tipo de activo o la utilidad o la función de cada uno de estos activos dentro del mercado. Entonces, este es el CMC, que es el índice que te estaba mostrando, que básicamente encierra los 10 criptoactivos más importantes, digamos, de este mercado, y pues lo que podemos ver es que la correlación entre ellos es gigante. Esto también nos mostraba en principio que el desafío de segmentar este mercado iba a ser bastante grande, porque encontrar esas pequeñas diferencias
de acuerdo a los parámetros de volatilidad del CAPM y del GARCH, pues iba a ser como interesante. Es decir, yo puedo coger los retornos, por ejemplo, de cualquiera de estos criptoactivos y aplicar, por ejemplo, un sistema de clúster como Camins o cualquier cosa, y seguramente me va a generar un proceso de segmentación. O sea, eso va a estar clarísimo. El problema es que, o lo que nosotros consideramos es que si hacemos eso directamente sobre los retornos o usando solamente los datos, realmente no estamos mirando cuál es el detrás de la formación del precio de estos activos. Y pues acá hay que recalcar un tema y es como que como no hay valor fundamental y esto es precio de mercado, esto es sobre todo ruido y sesgo. Entonces, bueno, ruido y donde el ruido está y entonces esto implica que lo que me esté dando hoy seguramente va a cambiar mañana de manera drástica porque como les decía previamente, el ancla es la interacción entre las personas y la interacción no siempre va a ser la misma. También de pronto les pongo un ejemplo y es si yo tengo, por ejemplo, un modelo de causalidad en donde yo estaba en algún momento del tiempo, yo me pude dar cuenta que el petróleo podría tener algún tipo de causalidad con el Bitcoin y eso fue en un periodo de tiempo específico, o sea, así bien definido. Puede que eso haya pasado en ese momento, pero eso no va a pasar hoy. ¿Por qué? Porque pues el petróleo por ninguna circunstancia es un ancla del Bitcoin, ¿sí? Simplemente fue que en ese momento las condiciones económicas, históricas, geopolíticas o de cualquier otra forma produjeran ese tipo de causalidad, pero no necesariamente el petróleo explica el Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, coger los retornos directamente sin entender, digamos, cómo es el proceso de formación del precio y hacer ese proceso de segmentación me puede dar hoy algo particular, pero el día de mañana, pues esa relación que yo encontré en ese tipo de clúster pues no, puede no ser la misma. Entonces, al entender todo esto, como se los voy explicando, lo que estamos mirando es si efectivamente se puede hacer un proceso de segmentación, pero sobre todo cuáles son esas variables y esos parámetros que realmente me permiten esa formación del precio, como para hacer una explicación un poquito no tanto particular en un momento del tiempo definido, sino de manera general en cuanto a la formación de precios. Entonces, pues el resultado que nos dio en principio fue que teníamos tres clústeres. El clúster más grande, que claramente es el de Bitcoin, que es el tercero que les muestro acá en el orden, que fue como lo montamos, es un clúster que básicamente está dominado por esta moneda y son muchas monedas pequeñitas que tienen baja capitalización de mercado, pero que de acuerdo a esos parámetros de riesgo, lo que pasa es que se ven ancladas o se ven jaladas, obviamente por lo que le pase al Bitcoin. En otro segmento tenemos al Ethereum, ¿sí? Que es la segunda moneda más grande de este mercado. No es como que todas las monedas que estén desarrolladas bajo la tecnología de Ethereum van a estar acá, no, no necesariamente, sino que básicamente es como que lo que le pase al Ethereum o lo que esté relacionado entre Ethereum y esas monedas se puede relacionar a través de esos parámetros de riesgo. Y finalmente tenemos el tercer clúster que yo lo denomino como el primero, que es el de las monedas emergentes. Son monedas que no están ni siquiera dentro del índice del CMC, sino que son monedas que están completamente por fuera, que cuando uno las observa son monedas con muy poca capitalización de mercado, pero que de alguna manera se están moviendo. Acá incluso se pueden encontrar algunas monedas como los famosos meme coins o monedas que son muy dadas a una alta especulación por, digámoslo así, por un sentimiento particular de los inversionistas. Entonces, cuando nosotros encontramos estos clústeres, queríamos hacer primero, o sea, como entender obviamente por qué cada uno de ellos. Primero lo miramos por parámetros, pero pues por parámetros obviamente no tenía mucho sentido, ya les voy a mostrar por qué. Entonces lo que hicimos es, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué se está formando acá? Y básicamente lo que hizo el proceso de segmentación no paramétrica fue, dentro de los procesos de simulación, se generan muchos resultados entre todos los parámetros de manera conjunta y entonces por eso fue que los empezó a agrupar y cuando ya uno mira cada uno de los grupos, o sea, el clúster uno, el clúster 2 y el clúster 3 de manera conjunta, o sea, no por parámetros, sino de manera conjunta, lo que uno observa es que todos los activos que se encuentran en el clúster uno, por ejemplo, muestran una alta correlación entre la exposición del mercado, que es el gamma, que es lo que habíamos definido antes, y la volatilidad de largo plazo, ¿sí? Entonces, básicamente, tiene un riesgo sistémico muy alto.
¿sí? Tiene un riesgo sistémico muy alto, a pesar de que algunos eh, no muestran esos valores, pero cuando los miramos de manera conjunta, o sea, lo que me está diciendo es que esta parte es supremamente especulativa, que tiene mucho que ver con lo que les decía, que estos activos son bastante chiquitos en términos de capitalización de mercado, son activos que realmente responden muchísimo a sentimientos generalizados de los inversionistas. El segundo, pues tiene un régimen mucho más estable. ¿Sí? Hay una alta correlación entre omega y beta, lo que refleja, digamos, de alguna manera una persistencia en la volatilidad, en donde pues es especulativo, pero pues es controlado, digámoslo así. No hay, o sea, se alejan un poquito de lo que definimos como la exposición al riesgo sistémico. Y pues digamos, aquí el Ethereum podría explicar un poquito esa parte, porque el Ethereum o lo que se hace con el proyecto Ethereum es que se busca de alguna manera generar un proceso económico virtual, ¿sí? Dándole seguridad, digámoslo así, a las personas o algún proceso de estabilidad a las personas o a las iniciativas que quieren desarrollar algún tipo de criptoactivo dentro de esta plataforma. Y el clúster 3 que es el del BTC, pues lo más importante es la reacción a los choques. Em, Muchas veces eso que responde, digámoslo así, a noticias, cambios de alguna forma en el aspecto económico geopolítico que uno consideraría que o que uno piensa, digámoslo así, que afecta las criptomonedas, eso se ve reflejado, digamos, en estas monedas, ¿sí? Particularmente, obviamente, en BTC. Entonces, digamos, para poner un ejemplo, nuevos cambios en el gobierno de Estados Unidos, eh, noticias, digamos, particularmente con algunas de esas criptomonedas como el halving en el Bitcoin, donde el halving básicamente es un nuevo proceso de emisión de monedas. em, o también, digámoslo así, algún proceso particular con algo así como muy coincidencial, digámoslo así, con el petróleo o con el oro, ¿cierto? Que los inversionistas consideran que afectaría las criptomonedas. Y me digo que los inversionistas consideran, ¿cierto? Porque pues realmente no es que exista una relación entre el BTC. O sea, obviamente hay muchos papers y muchas investigaciones que afirman, digámoslo así, estas relaciones causales, pero pues el tema es como que no está tan definido en el sentido de que pues fue por un periodo de tiempo, pero al definir esto, al definir un ancla, ¿sí? En donde el ancla es la relación entre los inversionistas dentro de este mercado, entonces, pues de alguna manera se deja de lado, digamos así, que el Bitcoin realmente esté relacionado con cualquier otro tipo de activo o commodity particular. Entonces, esto fue lo que nosotros definimos. Entonces, que es básicamente lo que se ve en estas, en estos cuadros de correlación. Pero pues, ya ahora sí, digamos, quisiera más bien entrar acá directamente y es mirar, digamos, cómo se ven los clústeres de acuerdo a los parámetros en los modelos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la volatilidad de largo plazo. Entonces, era lo que yo les decía. Si yo quisiera hacer el análisis individual, pues me va a encontrar, se me va a dificultar mucho encontrar estas diferencias entre los parámetros. Lo único que puedo decir acá y lo más interesante es que al tener volatilidad en el largo plazo, implica que de alguna manera hay formación de precios. Pero hay algo que yo no había dicho y lo quería decir ahorita, y es que la frecuencia de los datos que estamos manejando acá es intradía, es 5 minutos. Entonces, esta estabilidad de la volatilidad realmente se refleja a precios diarios, no a mensuales, ni anuales, ni de largo plazo realmente, sino es que lo que me está diciendo es que en el corto pero cortísimo plazo, o sea, en términos de precios diarios, sí puede llegar a haber una formación de precios, ¿sí? Eso no se encuentra, eso ya lo hicimos en otro tipo de papers, y intentamos hacer lo mismo y encontramos que efectivamente no hay, o sea, no existe una formación de precios o una consolidación de precios, digamos, para temas anuales o mensuales. Luego, pues, lo que les venía diciendo. La persistencia en la volatilidad es bastante alta en todos los clústeres, en algunos baja, en algunos se mantiene, en algunos es mucho más cerrada. Algunos clústeres, digámoslo así, esto es Bitcoin, son mucho más relevantes a los choques de las noticias, a los choques temporales, y eso lo que hace es arrastrar básicamente el precio de algunas criptomonedas, pero pues en otros lados, digámoslo así, no es tan relevante, no es tan presente, pero aún así.
Lo que más nos está mostrando este mercado es que el ruido tiene que ser constante. Si el ruido no es constante, si la volatilidad no es constante, que es lo que producen los inversionistas pequeños, pues obviamente nunca va a haber movimientos en el precio. Y ya, pues digámoslo así, como para mirarlo desde un poquito, o sea, ya en retrospectiva, pues lo que intentamos hacer fue hacer una pequeña descripción de los grupos por grupos de los activos basados en unos niveles de riesgo, mirar la heterogeneidad pues, en sectores como el DeFi, ¿sí? Y entender, digamos, cómo esas tecnologías o esa heterogeneidad, pues básicamente lo que hacen es generar un mercado completamente especulativo. De repente se necesita una mayor estandarización de cómo deberían ser los procesos de emisión. Eh, Ahí uno entraría a decir como que debería haber un poquito más de regulación, porque la regulación de alguna forma te estandariza un poquito más el proceso, pero pues es una de las cosas que este mercado no busca, ¿no? Entonces eso lo que va a hacer es generar mayor inestabilidad porque pues básicamente cada criptoactivo que se genere va a venir con sus propias reglas. Y lo que pasa es que simplemente los inversionistas pequeños aceptan esas reglas. Y si aceptan esas reglas, entonces aceptan comprar o negociar o invertir en esos criptoactivos a esos precios. El Bitcoin es la moneda dominante, pues de alguna manera ya empiezan a aparecer algunos actores como el Ethereum que están tratando de formar, digámoslo así, algún tipo de segmento aparte, ¿no? Dentro del mercado. Y pues nosotros no podemos definir esto, o sea, lo más importante es que nosotros no podemos definir esto como un activo financiero. Son conceptos completamente distintos, pues obviamente por la estructura en la que se encuentran desarrollados. Entonces, esto requiere otro tipo de estrategias, esto requiere otro tipo de entendimiento e inclusive, pues si lo queremos definir hacia futuro, en cuanto a la predicción, sobre todo, consideramos algo muy relevante y es que muchas veces, si quisiéramos incluso usar modelos ya, digamos, como los que se usan actualmente de Deep Learning, de Machine Learning, estos modelos se centran sobre todo en disminuir el ruido y sacar lo mejor del ruido, pues obviamente para hacer una predicción, ¿cierto? Pero la pregunta es, si yo uso uno de estos modelos para hacer una predicción del precio de una acción, ¿no? O para hacer la predicción del precio de un criptoactivo, entonces tengo que saber realmente qué es lo que estoy queriendo reducir o qué es lo que quiero encontrar. ¿Por qué? Porque pues si bien este es todo el ruido que se puede generar, digámoslo así, en el mercado financiero, este es el precio de mercado y este es el valor fundamental, entonces si yo uso cualquier modelo de predicción, pues obviamente lo que voy a hacer o a donde busco, donde intento llegar realmente es a la parte naranja, ¿no? A la roja pues es muy difícil llegar. Llego a la parte naranja y una vez que yo hago la predicción sobre la parte naranja, entonces pues yo puedo empezar a tomar decisiones, ¿cierto? Y es que básicamente cualquier modelo de predicción lo que va a hacer es empezar a limpiar todo el ruido, ¿sí? Hasta que finalmente pues llego a esta parte. Pero si lo hago dentro de los criptoactivos, el tema ¿cuál va a ser? Que si yo empiezo a limpiar el ruido sin tener en cuenta la dinámica del precio o la formación del precio, pues lo único que va a limpiar es todo y lo que va a salir es más ruido. Entonces, digamos, una de las implicaciones que nosotros vemos es pues hay que tener cuidado con lo que estoy limpiando, digámoslo así, porque pues hoy puedo estar limpiando algo, pero mañana seguramente tendré que mirar es otra cosa, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es que cuando hago un modelo de predicción, de alguna manera tendría que aprender a identificar qué es eso que estoy tratando de extraer, digámoslo así, del ruido que es válido, pues para determinar el precio de un criptoactivo. Y pues obviamente eso dificulta muchísimo más la predicción de este tipo de activos en comparación al de un instrumento financiero. Listo. Y pues ya metodológicamente, pues lo que les estaba mostrando, pues digamos, nosotros trabajamos con el profe Roberto pues ya tenía un desarrollo en cuanto al modelo no paramétrico, lo único que nosotros hicimos fue una extensión de lo que él hizo, incluyéndole pues toda la parte del hamiltoniano, que fue el modelo de simulación que nosotros usamos, pero además haciéndolo para 138 activos, ¿no? Él hace una clusterización de regímenes de volatilidad por activo. Nosotros, digamos, lo que hicimos a partir del trabajo que él hizo fue ampliarlo, digámoslo así, para tratar de medir de manera conjunta los parámetros de la mayor cantidad de activos que se pudieran. La verdad, pues trabajé con 138 porque, o sea, eso fue lo que me dio, digámoslo así, el computador. O sea, porque pues obviamente el proceso es bastante complejo.
exige muchísimo, muchísimo, muchísimo hardware realmente y pues digamos así fue como lo desarrollamos y pues a partir de ahí fue que sacamos los resultados. Fue básicamente lo que nosotros hicimos. Y ya, pues no sé, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado el tema. Andrés, muchas gracias. Muy chévere. Yo, no sé, yo, pues de pronto preguntas muy básicas, pero para aprender algo. Por Sí. ejemplo, cuando tú defines unas priors, unos hiperparámetros, unos metaparámetros y después el estimador bayesiano es que uno solamente se queda con la posterior o después sacas algún estimador de la posterior. No, bueno, dependiendo obviamente de donde tú vayas modelando, lo que vayas modelando, entonces, claro, por ejemplo, los parámetros, las prior para el GARCH y para el CAPM fueron definidas de acuerdo, digámoslo así, a los supuestos de los modelos. Entonces, pues, por ejemplo, por eso acá usamos una IDIC-LEC para alfa y beta de manera conjunta para evitar, pues, para mantener todo ese proceso de estacionariedad. Y, y aquí la gamma, pues, para mantenerlo positivo, ¿cierto? Esas fueron las prior pues definimos el tema como un proceso muy normal. ¿Sí? O sea, sí, o sea, la instrucción normal para la likelihood. Y acá, ¿qué pasó? Pues simplemente lo dejamos así quieto, pues para que empezara a modelar, digámoslo así, esos parámetros. Le dimos una varianza bastante grande. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que como nosotros realmente no sabíamos qué pasaba ahí, ¿no? Entonces ampliamos, digámoslo así, es una prior mente informativa, digámoslo así, donde le damos una altísima varianza, pues porque como estaba cogiendo diferentes activos todo el tiempo, entonces algunos tenían grandes cambios en alfa, en beta, ¿cierto? Entonces ahí, de acuerdo al activo que se estuviera modelando, pues la idea era dejar pues unas priors bien, bien amplias. Eso entonces en cuanto a la definición tanto del GACH como del CAPM, ¿cierto? Pero cuando pasamos obviamente al tema de la construcción, ¿cierto? Del clúster, pues ahí sí la idea es que fuera lo menos informativo posible. O sea, lo dejamos lo más, digámoslo así, plano, de alguna forma, por decirlo de alguna forma. O sea, perdón, uniformes para beta, uniformes para gamma, para alfa, perdón, ¿cierto? Y esto simplemente ajustándolo a cómo debería comportarse la distribución, pero todos estos parámetros, estos valores que tú ves acá, los tratamos de dejar muy abiertos precisamente para no generar una restricción en cuanto debería generarse un solo clúster o dos clústeres o tres clústeres, sino como que intentara como él mismo hacer todas esas estimaciones, tanto de los puntos de corte para cada uno de los clústeres, como de cómo actualizan nuevamente los parámetros para que vayan entrando en cada uno de esos grupitos. Realmente, ¿qué era lo que hacía qué es lo que hace el clúster no paramétrico? El clúster no paramétrico lo que hace es coger los parámetros estimados de cada uno de los activos, los analiza, o sea, los va rompiendo, ¿cierto? Con ese nuevo grupito va estimando, vuelve a estimar los titas, digámoslo así, de manera conjunta, y mira si y mira qué de esos activos entran en ese grupo que acabo de estimar, ¿cierto? Y haciendo eso de manera continua, o sea, 10.000 veces, digámoslo así, él iba definiendo si cogiendo este grupo, hacía una estimación, y si entraban dentro de este grupo, ya empezaba a generar nuevos segmentos. Si no, entonces pues los iba separando y luego volvía a coger otra vez los activos hasta que finalmente pues ya los podía de alguna manera segmentar todos en cada uno de esos grupos. Pero pues acá en cuanto a el análisis, digámoslo así, de IP priors para los clusters, o sí, de privacy para los clusters simplemente se dio pues para la organización y lo que tú ves en cuanto a la posterior es el resultado de la segmentación, que es básicamente esto que nosotros tenemos acá, esos tres grupos. Nosotros no sacamos directamente, o sea, nosotros no sacamos los parámetros de la posterior de los clusters, sino que simplemente nos quedamos con la agrupación de cómo se generaron los activos, eso sí lo dejamos ahí quietico y para el GARCH y para el CAPM si sacamos obviamente las posteriores de cada uno de los parámetros, pues porque obviamente nos interesaba tanto para el clúster, pero también para el análisis, digámoslo así, de la segmentación y ya. Pero hasta ahí, digámoslo si dejamos el tema. Sí, señor. Ya.
Pero por ejemplo, cuando dices si entraba o no entraba, ¿hay un criterio? ¿Estás Sí, optimizando algún criterio claro, de... claro que sí. Tengo que hacer un criterio y porque claramente una vez que entramos, extraíamos los titas, tenemos que hacer una cosa que se llama la baseline function, que lo puedes entender básicamente como una versión multinomial, en donde pues yo ya empiezo a tener diferentes tipos de categorías, ¿no? Entonces lo que hace es definir si ese tita entra en alguna de esas categorías. Si entraba dentro de unas categorías, ese grupo de titas de ese activo, pues ya estaba segmentado. Si no entraba dentro de ese grupo de categorías, pues ¿qué te tocaba? Volverlo a hacer, ¿sí? O sea, volverlo a incluir. Entonces, digamos, como para que haya para que lo entendamos un poco mejor, este es básicamente el sampling. Entonces, primero formamos el stick breaking process, que es básicamente la estructura que estamos acá, y aquí empezamos a definir o a reestimar de alguna manera los titas, ¿sí? Eso es un ejemplo nada más, ¿cierto? Bueno, perdón, acá hacíamos todo el proceso de segmentación y aquí generamos los titas. Entonces, por ejemplo, digamos acá, esta es una distribución normal, o sea, son valores de una distribución normal, entonces tenemos mu y sigma. Entonces volvemos a reestimar ese mu y sigma de cada una de esas observaciones y aquí es donde actualizamos los clústeres. Entonces, ¿qué hace básicamente ese clúster? Lo que hace es medir la probabilidad de que esos activos entren dentro de ese grupo, ¿cierto? Por eso empezamos como a categorizarlos como si estuviéramos definiendo una distribución multinomial. Y entonces, ¿y lo hace basado en qué? En los resultados de la reparametrización que hacemos para mu y sigma, ¿sí? Entonces coge todos esos activos, él genera un grupo y después de ese grupo entonces empieza a mirar, ok, tengo estos parámetros de este activo, vamos a ver, de acuerdo a esos valores de esos parámetros, con qué probabilidad entra en el grupo que acabamos de formar. Si encuentra una probabilidad alta, en teoría lo empieza a incluir, si no, entonces pues lo empieza a desechar. Y es donde empezamos nosotros a hacer como todo el proceso de actualización de los clústeres. Cuando ya, después de todo el proceso de iteración, cuando lo que hace es coger un activo y si ese activo siempre empieza a entrar al mismo clúster, pues entonces ahí ya nosotros podemos entender que empieza a ser un proceso de convergencia, porque pues siempre está entrando en el clúster uno o en el clúster 2 o en el clúster 3 o en el clúster 4, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya más o menos, ahí ya podemos definir que ya tenemos un proceso, digámoslo así, de alguna forma agrupado. Y pues ahí es donde terminamos la simulación. Pero pues obviamente nos toca iterar eso muchas veces porque al principio pues obviamente van a salir muchos grupos. Pueden salir 20 grupos, 15 grupos o lo que sea, mientras que empieza a analizar cada uno de los activos y empieza a sacar, a reparametrizar los parámetros y con eso empieza a definir con qué probabilidad entran en ciertos grupos los activos. Ya, no, gracias. La última pregunta, Sí, señor. a mí la historia, yo no sé, yo no la encuentro pues, tan necesaria o tan convincente de pronto de por qué necesitas inversionistas pequeños, inversionistas institucionales. Ujú. No sé, yo pensaría que pues hay una historia pues más basada simplemente en preferencias de múltiples agentes por, no sé, activos descentralizados y pues la oferta y la demanda genera el precio, ¿no? Sí, señor. Entonces, si yo fuera un poco más, pues no sé cómo yo lo veo, Sí, más señor. libertario, más libre en mi forma de ver, pues que ese precio refleja es unas preferencias de múltiples agentes, grandes y pequeños y demás, que pues en el fondo lo dices tú, pero pues no veo la Ah, ok. necesidad. Pero mi Sí, punto es al siguiente, ¿por qué en el KPM, que pues ese KPM es como parecido pues es, sí, eso es bastante parecido digamos al KPM normal, pues sí, señor. solo que no tienes el risk free, tienes la parte de Garch, pero yo solo por curiosidad yo hubiera hecho un autorregresivo para ver si hay persistencia en los precios Mm, y porque pues eso sería chévere, ¿no? Porque uno encontraría de pronto alguna predictibilidad y podría uno testear la hipótesis de fama de si realmente en este universo de activos pues, se cumple la hipótesis de eficiencia de mercados o algo. ok. Eso sería. Sí,
Ok, eso es algo interesante que podríamos desarrollar. Yo realmente me fui por o sea, pues la verdad nos fuimos por el tema, o sea, lo que queríamos era encontrar era un ancla, primero que todo. Y el ancla pues la encontramos en cuanto a la interacción de los inversionistas. Eso, digamos, igual nos botó también de alguna forma a todo el tema comportamental, pues ya hablando un poquito más en términos de herding behavior, por ejemplo, ¿no? Y qué tiene que pasar para que exista, por ejemplo, herding behavior, no acá en este, sino más adelante. Y es que básicamente hay herding intencional, por ejemplo. No necesariamente el jardín ocurre de la nada, sino que pues tiene que haber algo o alguien, ¿cierto? Una estructura, digámoslo así, que empiece a generar el jardín para que eso finalmente ocurra. Y así mismo como aparece el jardín, puede desaparecer rapidísimo, ¿sí? Precisamente pues porque viene la interacción entre grandes y pequeños inversionistas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue exactamente definir esos señales del mercado. Y claro, testearlo desde la hipótesis de los mercados eficientes era una posibilidad, pero pues al ver que todo esto era como tan comportamental digamos la perspectiva en la que lo estamos asumiendo es como muy de expectativas de los inversionistas, ¿no? En cuanto a los movimientos de los precios, eh, estábamos mirando más bien un tema más bien de mercados adaptativos que incluye todo el tema de los mercados eficientes, pero pues que me ayuda a explicar desde una perspectiva un poquito más psicológica, digamos, este proceso, ¿no? También, digamos, hemos visto que, o sea, dentro de los inversionistas pequeños, así, o sea, para nosotros es, de alguna manera lo definíamos, es que los grandes necesitan a los pequeños, pero dentro de los pequeños hay muchos tipos de inversionistas como ya en términos de microestructura como futil investors o apostadores, gambling, ¿cierto? Efectivamente, gente que tiene diferente tipo de intereses, digámoslo así, dentro de este mercado y que entra o sale de alguna manera produciendo exactamente esos procesos de oferta y demanda. Lo que intentábamos hacer acá realmente era darle como una explicación en cuanto a dónde se genera el ancla, cómo se está formando el ancla, ¿cierto? Y pues dado que este tema lo consideramos como meramente comportamental, entonces ahora sí, ¿cómo lo empezamos a describir? O sea, ¿cuál es el papel o el rol de los inversionistas dentro de este mercado? Pues para hacer, digamos, este tipo de procesos. Sí, señor. Bien, muchas gracias. Sí, Y no sé si, pero lo que me dijiste lo del modelo autorregresivo, la verdad no lo había pensado y eso sí hubiera sido también. Eso es interesante, sí, señor. Gracias. pues, y no sé si alguien tiene más preguntas. Camilo, que luego por ahí, Juan, Castañeda. No, muy interesante. Yo jamás había visto ese tema. Bueno, no sabía, no sé nada de criptomonedas, pero nunca había visto eso de clusterización no paramétrica. Muy interesante, la verdad. Chévere. No. Sí, señor, sí, Eh, es bastante chévere, sí, señor. Y pues la verdad es que me sirvió, realmente me caló perfectamente con lo que estábamos haciendo, entonces por eso también fue que lo implementamos. Y lo bonito es que no hay que, como por ejemplo el algoritmo Álvaro de K-means, no tienes que especificar el número de clusters a priori. ujú. O sea, tú se lo das, pero como hiperparámetro, imagínate un Newton-Raphson que le das un valor inicial al algoritmo y converge, ese valor inicial se lo da. Entonces, sí, voy a suponer que hay 5 y eso converge y consigue el número de clusters óptimo. Sí. No, súper. No, muy interesante. Chévere, muchas gracias, pues. Eh, Muchas gracias Muy a ti. bienvenidos, como siempre, Enrique, Andrés, acá el Muchas gracias, seminario. Álvaro. Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Qué bueno, que estén muy bien. Gracias, Será hasta luego. bueno que nos veamos en algún momento y nos tomemos un café, un tinto, los tres. Claro, buenísimo. Yo viajo a Bogotá cada 15 días, entonces voy esta semana que viene voy, después regreso a los 15 días y estoy yendo mucho a administración porque dicto clase ahí, dicto la clase en el MD. Ah, ok, ok, ok. Bueno, SD, avísanos, perdón, nos encanta. el es SD, es que se llama Ese, Santo Domingo. Sí, sí, ¿Sí? exacto. No, avísanos y nos tomamos ahí un café o en el 10.º piso o vamos a Starbucks. Listo. Bien. Yo les cuento cuando esté la otra, si está que la otra les aviso para que nos veamos. Fabuloso. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Que estén muy bien. Chao. muchas Vale. gracias. Chao, chao.